La posibilidad de las mujeres de alzar la voz o no hacerlo se empieza a sumar en las aulas de preescolar y primaria cuando somos niñas. A pesar de que primeras hipótesis decían que los docentes tratan de forma más favorable a las niñas, diversos estudios indicaron que las personas docentes establecen mayor relación con los niños, les prestan más atención, les dan más instrucciones y también expresan más críticas, dando esto como resultado que los niños son más activos en la interacción con sus maestros y maestras que las niñas. Desde temprana edad, les posibilitan usar más su voz. Se nos recuerda cotidianamente que alzar la voz es cosa de hombres, cierto tipo de hombres, y que cuando se escapa la posibilidad de que lo hagamos las mujeres, se nos exige hacerlo en voz baja. En este contexto, ¿qué implica levantar la voz para las mujeres? Quédense a escuchar este episodio con Daniela Ayala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al tercer episodio de la segunda temporada de Jacarandas. Y bueno, siempre decimos que estamos bien contentas por nuestras invitadas, pero la verdad es que así es. Sí lo estamos. Y el día de hoy particularmente porque nos acompaña Dani Ayala, es compañera de Futuro, pero es además un montón de cosas y es una, pues... Ahorita vamos a conocerla un poquito más para quienes no la conocen porque también pues es por ahí muy seguida en redes sociales y ahorita nos platicará al respecto. ¿Cómo andas tú, María? ¿Cómo te sientes? Bien cansada, pero acá andamos dándole en este tema tan importante. Hoy vamos a hablar de la voz de las mujeres, lo que implica, cómo históricamente pues no se nos ha invitado a usarla mucho y cómo entre nosotras, al contrario, y cómo entre nosotras pues vamos ahí echándole, ¿no? Para así hacerla visible. Perfecto. Y pues Dani Ayala, ella es, así en muy breve resumen, defensora de la naturaleza, profesora de filosofía, actualmente es titular del órgano de pedagogía política en Futuro, es además, por acá pone María, influencer y fabulosa. ¿Cómo estás, Dani? Hola, buen día. No estoy tan segura de ser influencer. Se intenta ser fabulosa y hay veces que tampoco se puede, pero ahí andamos. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y por acá ponía María súper importante tu cuenta de, pues en tus redes, pero yo la verdad nunca lo sé pronunciar. ¿Cómo es? @DEA Flourishment, que muchas veces como recomendación rápida, DEA son mis iniciales, Daniela Estefanía Ayala, DEA. No soy una institución de seguridad. Aclarando. Y flourishment es florecimiento en inglés, porque es un concepto filosófico que me gusta mucho. Ok, y justo es algo, ¿no? De las cosas que te apasionan, el tema de la filosofía, pero y justo pues viene muy a tono con el tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Y Dani, cuéntanos un poquito, bueno, para quienes no te conocen, cuál es tu historia y cómo has usado la voz a lo largo de tu vida. Muy bien. Mi historia realmente es, pues soy una persona que estudió filosofía, es una carrera que, como ya les he platicado en otros espacios, pues no está muy solicitada por las compañeras y que realmente cuando entré me di cuenta de que por milagro tenía una compañera más y el resto del grupo de 25 personas eran hombres. Mis profesores, hombres. Y una llegó ahí, yo llegué ahí de 17 años, pues sí, me temblaba la voz cuando participaba porque decía, este espacio, por más que nadie me está diciendo que no esté aquí, se siente como que hay muchas cosas muy sutiles, gestos, rasgos, y hay algunas cosas no tan sutiles, como un profesor que en algún momento me dijo, ¿te equivocaste de salón o qué haces aquí? Wow. Que sí nos podrían hacer sentir limitadas para usar la voz o envalentonadas para usarla porque digamos, a mí me gusta decir que se nos fiscaliza el uso de la voz. Y entonces no puedes usarla para decir ninguna cosa que no sea por lo menos brillante. Sí. Y bueno, además dices, rodeada de compañeros, quienes daban las clases eran hombres y además leyendo hombres seguramente, ¿no? Efectivamente. Que es otra característica en todas las ciencias, pero pues también que la filosofía no está exenta. Y bueno, aquí hacer un paréntesis, siempre que estamos como proyectando los temas, pues ahí rebotamos entre nosotras y para este espacio en el que nos acompaña el día de hoy Dani, o sea, justo queríamos platicar con ella, ¿no? Sobre qué le gustaría hablar, porque sabemos que con Dani podríamos hablar de un montón de temas y nos parecía muy importante, ¿no? O sea, cómo en todas las agendas que ponemos, el alzar la voz, apropiarnos de ellas, retomarla, posicionarnos y utilizarla desde nuestro propio ser, ¿no?
¿no? No queriendo como interpretar a los hombres o desde otra arista, nos parecía como muy importante que pudieras proponer esto. Y justo, ¿cómo ha sido, pues, en este recorrido, te decíamos, el usar tu voz a lo largo de tu vida, desde chica, en la prepa, o desde dónde viene como este interés por el uso de la voz? Sí. Creo que fundamentalmente, hoy preguntaba justo en Instagram, oigan, ¿ustedes consideran que para la participación política es importante el uso de la voz? Porque yo me remonto a dos espacios, lo académico, por un lado, porque no solo estudié filosofía y ese fue como primer parteaguas como para decir, aquí qué tanto vale cuando hablo, cuando quiero tomar la palabra. Y darme cuenta de que no siempre valía igual y que yo tenía que demostrarle todo el tiempo a los profesores, pero también a mis compañeros, que no era una chava de 17 años sin ningún elemento o insumo ni razón de estar ahí. Tenía que estar probándole todo el tiempo a los demás, pero al final también eso se volvió un ejercicio en el que yo tenía que probarme a mí misma que sí era valiosa mi voz y que lo que estaba diciendo sí tenía que ver con las reflexiones de los filósofos, que históricamente pues sí han sido más hombres, y que también me confrontaba mucho lo que ya decías, Jackie, que yo revisaba los programas de estudio e íbamos avanzando en periodos históricos y decía, bueno, ok, en la antigüedad griega y romana probablemente no había históricamente condiciones para que hablaran las mujeres. Ok, en la Ilustración y el periodo como de la modernidad, pues sí, probablemente se escaparían algunas voces ahí que alzaron la voz, pero no necesariamente como de primera mano, y entonces, ok, no están en las historias, no están en los programas. Pero cuando yo llegaba a la etapa contemporánea, me daba cuenta de que no había autoras en el programa, que no había intérpretes, que no ponían, por ejemplo, a las grandes autoras del siglo XX. Ahí sí me preguntaba, esto ya no puede ser casualidad, esto ya no es coincidencia. Su ausencia y su no voz, su no poder usar la palabra aquí, su palabra que está pues ausente de las aulas, ahora sí ya me dice algo. Y el que no tenga ninguna maestra o profesora que me haya encontrado hasta el momento de la tesis con una doctora que dije es brillante esta mujer y ella sí puede ser un referente para mí, eso me dio como condiciones también para atreverme a usar mi propia voz, ya sea por oralmente, es decir, como en clases, pero también escrito. En la tesis yo no me sentía apropiada de mi trabajo. Sí. Era muy difícil, pues mi director todo el tiempo me decía, pero es que no sabes, pero es que esto no es correcto. Y cuando recibía la validación de la otra doctora, que ella sí había leído a cabalidad la obra de la autora que estaba trabajando, que fue Hannah Arendt, dije, todo este tiempo estaba diciendo justo lo que me están diciendo que es correcto. Y por el hecho de que me estuvieran todo el tiempo contrariando y cuestionando sin fundamento, yo me echaba para atrás y el proceso de mi tesis se estaba atrasando. Entonces eso me dijo algo importante sobre el uso de la palabra, que era relevante como defender el uso de la palabra y reivindicarlo, sobre todo cuando está bien fundamentado, porque está disparejo el terreno. Por otro lado, el activismo. Porque en el activismo te das cuenta de que algunos espacios, no voy a apuntar específicamente, pues algunas autoridades municipales o legislativas te decían, ¿y qué puede decirnos una chamaca de 20, 22 años? ¿Qué tienes que decir si ni siquiera estás formada como en cuestiones de ingeniería ambiental? Y era como, perdón, señor alcalde, no sabía que usted sí. Y sin embargo, usted toma decisiones y no se cuestiona ni un poquito si las medidas que están tomando son suficientes, son adecuadas, son convenientes. E incluso no escucha a las personas que están acreditadas. Entonces no hay ningún aval que garantice que la voz se escucha por sí misma, cuando todas las personas tenemos algo importante que decir. Y es muy importante que nos crean cuando estamos hablando. Entonces, un poco por ahí viene mi inquietud sobre este tema. Sí, creo que es implícito, digamos, este doble estándar, ¿no? Que se nos pone a las mujeres y a los hombres al momento de usar la voz. A mí me pasaba un poco parecido en clase, que pues pensaba cosas, ¿no? Como qué respuestas o qué preguntas podrían surgir a partir de lo que dice la profesora o el profesor, que a mí me parecían de alguna forma interesantes al inicio, pero luego dudaba y decía, no, creo que eso es un poco tonto, mejor no lo voy a decir. Y de repente un hombre levantaba la mano y decía exactamente con tremenda seguridad. Sí, lo que yo iba a decir, y el profesor o la profesora decía, qué buena pregunta, ¿no? O algo así. Entonces creo que eso sucede mucho y como dices también sucede pues en la arena pública. Pues esto, de nuevo, la pregunta que hiciste en redes sociales me gustaría hacértela. ¿Qué tan importante crees que es pues que las mujeres usemos nuestra voz en la toma de decisiones públicas, en la toma de decisiones políticas, pero también en las privadas, ¿no? Incluso, aunque se nos relegue, digamos, al espacio privado, a veces, no más bien, siempre también se nos cuestiona el uso de la voz y el uso de la voz para tomar decisiones en el área privada, pues. ¿Qué piensas, Dani?
Yo creo que la palabra es uno de los primeros elementos o insumos que tenemos para aparecer en el mundo y para ser una persona ante los demás. Eso aparece en Hannah Arendt, pero no les voy a hablar de teoría política en este momento, solo... ¿O sí? O bueno, también puede Tú ser. échale. Pero precisamente es lo que nos hace aparecer frente a otros, que nos presenta de alguna manera. Y entonces, cuando alguien silencia, anula o no respeta tu uso de la voz, es como si te estuvieran desfigurando, descoloreando, sacando o expulsando de los espacios. También pasa en lo privado. En lo privado se necesitan el uso de la voz para poner límites, pero también para decir lo que estamos pasando. Cuando nosotros no le ponemos palabras a las cosas, nos cuesta trabajo relacionarnos con nosotros mismos y mucho más con las demás personas. No podemos darnos a entender. Es una de las cosas que nos hacen más humanas, el uso de la voz. Entonces creo que en ese sentido en lo privado. Y en lo público, pues ya ni se diga. Uh-huh. Es decir, nosotros sabemos que las agendas no están ahí nada más porque un buen día a alguien se le ocurrió, sino porque muchas personas reivindicaron, estuvieron luchando y alzaron la voz precisamente para decir este tema o este problema es importante. Si tenemos que históricamente las mujeres no hemos usado la voz en los espacios públicos y en las discusiones públicas y no hemos sentado las agendas y no se nos ha reconocido tampoco igualdad de condiciones para el uso. Y ahora pongo un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo un poco burdo. Está la película de Mujercitas, que está basada en la novela de Mujercitas, y hay una escena que a mí me gusta mucho, que yo incluso me sentí un poco ridícula en el cine porque yo lloré con esa escena. Reconozco que lloré con esa escena. Que es en la que yo está diciendo, es que las mujeres no nada más tenemos ganas como de... o sueños, o no nada más pensamos en romance, o en cuándo nos vamos a casar, y no es que estemos incompletas cuando no hay otra persona. También tenemos palabra, también tenemos ideas, también queremos hacer apuestas, pero no nos escuchan, ¿no? O no valen igual. Y luego dice, y aún así me siento sola. Es decir, como que siento que ahí fue un buen ejemplo de cómo nos pesan las dos partes, porque tampoco le podía expresar a la persona a la que quería que le extrañaba, o sea, que se sentía como un poco abandonada. Y por otro lado, también ella quería ser una escritora, es decir, quería hacer uso de la palabra para poder como contar sus historias, narrar sus historias. Y decía, pero es que cuando llegaba a la editorial le decían, son cuentos de mujer. Tendrían que tener cierto tipo de tono, cierto tipo de ideas en específico que son las de mujer. Y que yo diría, oigan, espérense, pasaba en filosofía. Cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier creencia son ideas humanas. Y valen en tanto que humanas, no en tanto que de qué género vino dada. Claro. Son valiosas para la humanidad porque nos comunican alguna experiencia que nos es compartida en el momento en el que vivimos en el mismo mundo. Deberíamos aprender a escucharnos. Sí, pero que no es el mensaje, ¿no?, con el que hemos crecido, ¿no? O sea, cuando, bueno, recordaba esta frase ahorita que te escuchaba del movimiento feminista, de los movimientos feministas de lo personal es político, ¿no? O sea, cuando nos damos cuenta que eso que tú sentías cuando estabas chica, lo que sentía, ahorita que María estaba contando su historia me sentía muy reflejada, ¿no? Sí. O sea, cómo para participar en el aula o en cualquier espacio, estás armando la idea, ¿no? Y estructuras lo que vas a decir y cómo va a ser tu participación, y luego te das cuenta de eso, que hablan compañeros que a veces dicen lo que uno estaba pensando, pero otras veces dicen otras cosas muy bárbaras, con mucha seguridad, y entonces una dice, ay, por favor, vida, dame el 5% de la seguridad de este compa, ¿no?, para poder expresarme. Pero esto tiene que ver, o sea, con estas frases, ¿no?, que luego son como muy repetidas o muy cliché, pero que sí suceden, y que es esto de el calladita te ves más bonita, el no exageres, el no interrumpas, ¿no? Y entonces estos mensajes pues nos van condicionando a lo largo de la vida para cuando llegamos a estos espacios más públicos, pues que además son muy hostiles, pues entonces sentimos una que no pertenecemos, que no nos van a creer, porque eso también es otra característica, ¿no? Al escuchar a las mujeres tienes que probar con 20,000 argumentos que tienes las facultades para estar en esos espacios, cuando también podemos equivocarnos, ¿no? Cuando también podemos decir barbaridades y regarla, pero que también pues somos mucho más juzgadas, ¿no? Exactamente, y es como el doble estándar. Y me acordé de una anécdota, no voy a decir nombres otra vez. Prudencia, la prudencia ante todo. Pero en algún momento yo estaba haciendo mi tesis, ya estaba terminando de leer la obra completa de Hannah Arendt, y aún así, síndrome de impostora, yo sentía como que me hacía falta saber cosas, porque yo escuchaba a la doctora Enriqueta, y ahí sí yo, palmas, pues, yo escuchaba a la doctora Enriqueta y decía, es que esta mujer es brillante y tiene una comprensión de la obra que es, pues, muy profunda. Yo quiero estar
medianamente cerca de ese espacio, de ese lugar. Y en algún momento llega un compañero de trabajo que acababa de volver de Francia, algo por el estilo, de un posgrado. Y me preguntó de qué estaba haciendo mi tesis. Era un profesor, se estaba integrando a dar clases y era medianamente o sea, está cerca de mi rango de edad. Pero pues yo me intimidé. Uh-huh. Y ya le dije, pues de Hannah Arendt. Total, él dice una barbaridad. Y yo me puse a dudar sobre si eso era cierto o no, después de haber leído casi toda su obra. Es decir, me faltaban 2 libros para acabar la obra de Arendt. Uh-huh. Y yo dije, no, es que la autora no dice eso. Y evidentemente esa mujer no habría dicho tal cosa tan burda. Pero él lo decía con una convicción y con un convencimiento tal que yo me quedé, pero de helada, ¿no? Dije, ¿será que no leí suficiente o interpreté mal las ideas? Uh-huh. Yo me quedé callada y yo dejé que me estuviera explicando las cosas. Y en ese momento me conecta como con ese otro libro que se llama Los hombres me explican cosas, uh-huh, de Rebecca Solnit. Es un ensayo formidable. Si alguna vez tienen ocasión, está muy breve y la autora escribe con un sentido del humor, pero también simpatiquísimo. Que va, prácticamente les cuento otra anécdota de esta autora que después de ahí se asume un poco la idea del macho explicador. El mansplaining. Exactamente. Prácticamente Rebeca es una escritora ya de renombre y fue a una cena que era como una reunión de académicos, uh-huh, junto con una de sus mejores amigas y estaban conversando muy felizmente, pero ya se habían aburrido y dijeron, pues vámonos de aquí. Pero el anfitrión de la casa les dijo, no, esperen un momento, quédense aquí. Y ellas dijeron, pues bueno, vamos a platicar con el señor. Y el anfitrión le dice a Rebeca, oye, me platicaron que tú eres escritora y que escribiste un libro sobre tal tema, ¿no? Y ella dijo, sí, en efecto, hace poquito lo publiqué. Y ya le dijo, ¿y ya leíste este otro a propósito de ese mismo tema? Y profundiza y creo que tiene unas ideas que son formidables y que tú necesitas saber. Y le empieza a decir algún punteo de ideas. Y la amiga empieza como a irritarse. Y Rebeca empezó a dudar. Ella escribe en el ensayo, yo empecé a dudar. Uh-huh. Yo dije, ¿cómo es posible que se me haya escapado una de las obras más importantes sobre el mismo tema? No me documenté suficiente, no fui suficiente y usé la palabra pues así sin responsabilidad u honestidad intelectual, ¿no? Porque no dio todo. Uh-huh. Y ella estaba como en esa disertación mientras su amiga ya se estaba enojando y le dijo, señor, ese es el libro de Rebeca. El libro del que usted está hablando, del que solo leyó la reseña, es el libro de Rebecca Solnit. Ella lo escribió. Está hablando usted con la autora. Le está explicando el libro a la autora del libro. Y el señor, narrando en el ensayo, se sonrojó, paró un momento. Y siguió después. Y acto seguido continuó explicándole cosas. El colmo. Oye, Dani, en la preparación del episodio nos mencionabas un concepto de Miranda Fricker que se llama injusticia testimonial. Entiendo tiene que ver con esto de dejar de creer en los testimonios de las mujeres. Pues, ¿cómo es este proceso? Bueno, primero, ¿qué dice Miranda? Porque entiendo, lo leíste, pero cuéntanos, ¿cómo es que dejaron de creer en los testimonios de las mujeres? Es una idea muy, muy profunda que viene de la filosofía y viene como del planteamiento de la justicia. Y ella se pregunta sobre si cómo formulamos el conocimiento y comunicamos las ideas tiene que ver con el alcance de la justicia para las personas. Llega a la conclusión de que sí, y que se cometen 2 injusticias en el terreno epistémico. Epistémico es que tiene que ver con los procesos de construcción del conocimiento. Uh-huh. Entonces, Miranda nos dice, hay 2 tipos. Uno, que es justo la injusticia testimonial, que quiere decir que por la persona que tienes enfrente crees más o menos en el testimonio, crees más o menos en su palabra. Y entonces, supongan, les voy a poner otro ejemplo, porque les hablaba también de que a las disidencias también se les resta creencia uh-huh. o fe en lo que dicen. Claro. Si ustedes ven a una persona de tez morena llegando a una tienda departamental y cuando sale de la puerta va cruzando otra persona de tez blanca, no vamos a ponerle género ni siquiera a esas personas, el guardia de seguridad muy probablemente va a actuar sesgado por una injusticia de testimonio. Uh-huh, si la persona de tez morena te dice yo no fui, yo no me llevé nada, lo más probable es que no le crean. Y esto es un sesgo. Pasa mucho también con las mujeres. Es decir, si nosotras testimoniamos ser víctimas de violencia, por default hay un sesgo fuertísimo que se nos impone, que es que no nos crean y que nos digan, sí, pues dame evidencias. Claro. Más evidencias de las que se solicitarían para otro tipo de casos y además con una situación que es mucho más vulnerable en el sentido de que te atravesó en el cuerpo, uh-huh. que
uno sabe que legítimamente alguien que fue víctima de violencia de algún tipo, y especialmente violencia de carácter sexual, pues se siente atravesada y dolida, y además de eso tiene que hacer uso de su voz en una situación de mucha vulnerabilidad donde se le increpa ni siquiera tener razón de la denuncia que está haciendo. Ese miedo que nosotras sentimos nos invita a callarnos, nos invita a no hablar. Y ese miedo que nosotras sentimos para poder usar la palabra no solo ocurre como en esas situaciones límite, pero esas son, por ejemplo, el testimonio más importante de por qué es importante el uso de la voz. Claro, y además, testimonios que ninguna otra persona, literalmente, más que el agresor, ¿no? Pues puede contar, ¿no? Y eso está, pues, muy grave. Pues acá existe una dinámica que estamos implementando, que es el jueves de jacarandas, donde estamos preguntándole a las personas, pues, sus experiencias y además algunas preguntas, ¿no? En esta ocasión, Dani puso acá en las historias de futuro, justo, pues, en algún momento las personas se han sentido que callan su voz, ¿no? Tuvimos algunas respuestas, algunas de ellas las voy a leer. Cuando era niña me pasaba mucho, sentía que los adultos creían siempre tener la razón. Luego otra compañera nos dice, mi jefe no tomaba en igual consideración mis opiniones, incluso si decía lo mismo, las ignora. Y además también ponen, sí, en el ámbito laboral suele ser muy común. Digo que creo que resuena con mucho de lo que hemos hablado acá. ¿Qué piensan? Sí, no sé, Dani, me quedé pensando. Me acordé de la escena perdón, yo estoy hablando de películas como si sí hubiera muchas, ¿no? Me estás llenando de recomendaciones, eso está grandioso. En Matilda, no sé si recuerdan esa escena en la que está hablando con su papá. Sí, claro. De que yo estoy bien y tú estás mal, yo soy grande y tú eres pequeña, yo soy listo y tú eres tonta. Algo por el estilo con el uso de la voz. Por eso es tan importante sí poder reconocer y escuchar a las otras personas. Y evidentemente no estoy diciendo que seamos condescendientes y que nos tienen que creer todo lo habido y por haber, pero que los filtros sean iguales, que no se utilicen dos reglas para medir, y entonces cuando somos mujeres, incluso Mary Beard en el libro de Mujeres y Poder nos dice, pues qué chistoso que nos hacemos de recursos incluso de hacer la voz un poco más grave. Ajá. Para ver si las personas nos toman más en serio, porque la voz un poco más grave nos da sensación de poder, de seriedad, de contundencia. Hablar un poco más rápido también, para tener un poco más de carisma cuando estamos conversando con las otras personas y sonar más convincentes. ¿Por qué tendríamos que de entrada tratar de hacer tanto camuflaje para sonar más convincentes? ¿No podríamos ser convincentes o dignas de escucha desde el principio? Y además eso lo atraviesa, como dices, las distintas diversidades, pues, en las distintas masculinidades y que no se encasillan en esta fuerte gritona, ¿no? Incluso violenta, pues. Sí, y como también ahorita pensaba como sobre los temas que sí se nos permite como hablar, ¿no? Porque también hay temas que sí son de mujeres y bueno, lo veo como cuando vamos a algún espacio como sociedad civil o que va a ser algo sobre mujeres, ¿no? E incluso pues están puras mujeres y cuando van hombres me ha tocado estar en algunas reuniones donde van de rosita, ¿no? O sea, como para mandar el mensaje de aquí estamos y somos aliades, ¿no? Pero cuando hablamos de otros temas que son, que también nos atraviesan, ¿no? Como los temas de seguridad, como economía y demás, que luego son como muy masculinizados, o sea, pareciera que nos ven así como, ay, mira qué curiosas, ¿no? Qué simpática. Sí, yo alguna vez lo he platicado, ¿no? Con alguna autoridad acá que fuimos a hacerle algunas preguntas en relación a temas de tortura y violaciones graves, que son temas como pues muy fuertes, y todo el tiempo sus respuestas eran, ay, están bien chiquitas, ¿no? Ay, que casi nos decía como, ay, qué curiosas. Ay, qué ternura. Así es, hablando de temas que eran como muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, cómo pues a lo largo de la historia tenemos que estar demostrando constantemente, y ahorita que decía esto, Dani, sobre los casos de violencia, lo vemos, ¿no? En las redes sociales cuando alguna mujer sale y da su testimonio y luego surgen en estas cosas de, ay, es que no sé, creo que no tan verídico, ¿no? Inmediatamente como a poner en duda su testimonio cuando sabemos que las víctimas cuando hablan pues es porque ya pasaron por un proceso que tienen que superar todos estos sesgos para poder como alzar la voz, pero luego sale el señalado, ¿no? Da su testimonio y es como, no, pero él ya se defendió, ¿no? O sea, inmediatamente le creemos al hombre, ¿no? Y a la mujer siempre sobre esta duda. O incluso es muy difícil precisamente porque apenas te estás atreviendo a usar la voz y ya recibiste el aluvión de respuestas, y pasa, por ejemplo, en redes sociales. Se te penaliza por el uso de la voz y se te penaliza por hablar de ciertos temas en específico, como si es este ejercicio de qué sí te toca hablar y qué no te toca hablar. Abre Mary Beard ese libro con esa imagen
que a mí me pareció impresionante, nunca lo vi interpretado así, de la Odisea precisamente, donde está Penélope tratando de correr a los pretendientes porque se están acabando los recursos de la familia. Y dice, pues no me voy a casar con nadie, yo estoy esperando a Odiseo. Pero bueno, hay que correrlos de aquí. Estaba tratando de persuadirlos de irse, y en eso llega Telémaco, su hijo, que era un mocoso, estaba chiquito, que apenas estaba como agarrando el show a su rol y demás, y le dice, madre, cállate y ve a tu alcoba a hacer los trabajos del telar y demás. O sea, así de fuerte está la escena, pero precisamente le dice, tu voz no cabe aquí, tu voz no debería estar versando sobre los recursos de la casa. No va de eso. Yo protejo la casa, aunque sea un mocoso de 15. Ahí vemos que Penélope se porta grandilocuente en el sentido de que dice, pues sí, si no me retiro en este momento estoy como cuestionando la voz de mi hijo, y eso ante un círculo de hombres que se ven entre ellos sí como iguales, le va a invalidar a él. Y ella decide invalidarse a sí misma y acepta la comanda de su hijo y se va a su habitación. O sea, le dice, tu voz no es válida para decidir sobre tu vida, ¿no? También. Efectivamente. Está muy fuerte. Pues, Dani, ya para ir cerrando, ¿qué le dirías a alguna compañera que esté temerosa de alzar su voz? No puedo hacer una falsa promesa de decir que no es difícil. La verdad es que sí va a ser difícil, en muchos espacios va a ser complicado. Compañeras, voces disidentes, voces a las que no se les escucha o no se les ve, no se les proyecta como en condiciones de igualdad. Pero vale toda la pena intentarlo, y vale toda la pena también reunirse con otras voces que son o vienen del mismo espacio, del mismo lugar, porque tenemos más posibilidades de que nos escuchen. Muchas gracias, Dani. Y bueno, no sé si podríamos como sumar otra pregunta brevemente. ¿Qué les dirías a aquellas que como tú y que pues también como nosotras en este espacio, pero tienen como el privilegio de tener una audiencia, ¿no? Y personas que les escuchen? ¿Cómo utilizar esa voz y ese privilegio? Creo que tenemos responsabilidad social, mucha, y política. Y que también nos es dado poder elegir, por ejemplo, si tenemos una invitación así, hacer uso de la voz para poder abrir las plataformas, pero también ceder los espacios cuando no es nuestra causa o no es alguna lucha que nos atraviesa directamente. Eso también es muy importante, porque con eso estamos haciendo pedagogía política. Les estamos diciendo a otras personas que también hacen uso de la voz, oye compañero, oye compañera, cuando no te atraviesa directamente, hay que escuchar el testimonio de las personas a las que sí. Y eso implica, en algunas ocasiones, decidir callar. Y es una decisión, no es algo que se nos venga impuesto. Y eso es responsabilidad, pero también es solidaridad. Muy chido, muchas gracias. Pues, ¿alguna idea final, Jackie, Dani, con la que quisieran que la audiencia se quede? Pues creo que, yo me llevo muchas cosas de todo esto que nos ha compartido Dani, pero el que tenemos la voz desde siempre, ¿no? O sea, que recuperemos, que la utilicemos, que seamos como, que nos permitamos también regarla, ¿no? Sí. Y que, no sé, que abracemos ese recurso tan poderoso para poder comunicar lo que sentimos y lo que pensamos. Yo recuerdo que cuando entraba al movimiento feminista decía, no, yo todavía no puedo hablar de eso porque todavía no estoy capacitada, ¿no? Y de repente entiendes que no, pues es tu propio proceso, ¿no? Así como dentro de los feminismos, pues también así en la vida, y lo que tú tengas que decir es importante, y pues así como las compas dicen yo te creo, pues bueno, también acá te escuchamos, ¿no? Yo te escucho. Además, acompañada creo que es como más fácil, ¿no? Sí. Alzar la voz, que se sienta el cuerpo acompañado. Dani, sí. ¿Una idea final? Una idea final. Nuestras voces vienen en cuerpos y nuestros cuerpos merecen ese reconocimiento también. Es decir, no tratemos, es una lucha continua, yo lo sé. Tratemos de luchar con ese sesgo de que en cuanto vemos cierto tipo de corporalidades y cierto tipo de voces que vienen de esas corporalidades, llámese como situaciones económicas, pertenencias identitarias, género, tratemos de que eso no sea el primer rasgo que nos dice si su voz va a valer o no y si su idea comunica algo importante o no. Porque en el momento en el que nosotros estamos desacreditando a la persona solamente por la primera impresión, nuestros prejuicios ganaron. Sí. Y no nos escuchamos. Sí. Pues muchas gracias. Ya el episodio ha estado lleno de recomendaciones, pero quiero preguntarte, Dani, ¿alguna otra recomendación sobre el tema? Ya di un par. Tú sigue. Pero sé que tienes muchas. Sí, Mujeres y Poder me parece que es un gran libro. Está breve,
La verdad es que yo espero que la autora Mary Beard siga escribiendo mucho al respecto, porque creo que se puede pensar más y eso nos puede dar pistas de para dónde incidir. Y otra más chabacana, pero que no por eso creo que sea menos válida. No sé si hayan visto la serie en Netflix de Anne with an E o Anne con E. Sí. Preciosa. En esa serie me parece que se hace mucho la ejemplificación de cómo esta protagonista, Anne, va asumiendo el uso de la voz en diferentes contextos y en diferentes situaciones y no se envalentona solamente porque sí, es decir, no habla porque sí, ella sabe que tiene razón en muchas de las ocasiones, pero también aprende a escuchar otras voces. Qué bonito. Sí. Me encanta. Pues nos vamos con muchas cosas que ver, leer y reflexionar, ¿no? Gracias, Dani, por todas tus recomendaciones y también recomendarles el perfil y los perfiles de Dani Ayala, que es maravillosa y que para quienes no estamos tan involucrados con la filosofía, lo resume y lo comparte de una manera muy, muy, muy interesante. Repítenos tus redes sociales, Dani. Gracias. Pues pueden encontrarme en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como @DEA y Flourishment, que se escribe FLOURISHEMNT. Eso. De que ganó el Spelling Bee contest. Además. Oigan, pues muchas gracias. También les invitamos a seguir participando en los jueves de Jacarandas, en los que ustedes podrán participar y acá podremos escuchar sus testimonios. El siguiente episodio hablaremos sobre infancias libres, para que estén pendientes. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias. Alcemos la voz. Jacarandas. Sembrando una política feminista.